Muy bones, bien llegados a una clase más, aquí en Educastur TV, en TPA, de Lengua Asturiana y Literatura, para secundaria y bachillerato. Como siempre, ya sabéis que tenéis más contenidos y que tenéis también los capítulos anteriores, a más de en RTP a la carta, también en nuestro blog, que es asturianotv.wordpress.com. Y hoy vamos a ver una nueva estalla de las normas ortográficas del asturiano. Y vamos a hacerlo con este símbolo que de xuro que vos suena cuando veis esto es un asturiano, aparece abondo. Aparece también en otras lenguas, porque aunque no existe en el uso habitual en castellano, sí que existe en otras lenguas cercanas, como el francés, como el catalán. Y esto ¿qué es esto? Pues esto es un apóstrofo. Así que vamos a hablar de apostrofar, una cuestión importante en la ortografía asturiana que puede generar de algunas dificultades, pero que, bueno, en realidad es más sencillo de lo que parece. ¿Cuándo apostrofamos y por qué apostrofamos? Bueno, pues apostrofamos porque na fala dase una elisión, una desaparición dun sonido, y por lo tanto eso represéntase en dellos casos, non siempre, represéntase de forma gráfica. Así que vamos a ver qué partículas, qué palabras apostrofen y en qué momentos y situaciones. Y para ello no hay nada mejor que esta regla mnemotécnica que es formar esta frase con todos los elementos que apostrofen en asturiano. En la de él, ¿pa' qué metese? Si recordamos esa frase, en la de él, ¿pa' qué metese? Recordamos todas las partículas que apostrofen en asturiano. Apostrofar es distinto a una contracción que veremos otro día, ¿vale? Los apóstrofos aparecen siempre con este símbolo, con esta seña gráfica, mientras que la contracción ya es la xuntura de dos palabras directamente. Así que recordamos siempre en la de él, pa' qué metese. Con eso sabemos que tanto en, como la, como de, como él, como pa, como que, como me, te y se pueden apostrofar en determinadas circunstancias. Vamos a ver primero, a mí me gusta dixebrar en grupos las apostrofaciones. En este caso tenemos en, de, que y mete, se. ¿Vale? Estas tres formas, estas 6 partículas, apostrofen con palabras que entamen per vocal, a, e, i, o, u, o h muda más vocal, y apostrofen nada más hacia adelante. Por eso aparecen todos ellos xuntes en este subgrupo que fixi, y por ello pues, este garapiello de partículas apostrofen en determinadas circunstancias. Este es que os digo, nada más hacia adelante, nunca hacia atrás. A veces podemos atopar esta preposición en apostrofada hacia atrás, non é correcto en las normas actuales, ¿vale? Y una norma que camudó en el año 98 y por lo tanto ahora apostrofa nada más hacia adelante, como es el caso de que y de metese. Vamos a ver ahora de algunos ejemplos. Bien, por ejemplo, en Asturias y Brano. Dámonos cuenta de que desaparece la vocal de la preposición en, que apostrofa hacia adelante, y también hay que hacerlo a la hora de hielo. No podemos apostrofar y después decir en Asturias y Brano. No, la forma correcta de decirlo en asturiano es Asturias y Brano, ¿vale? Como este podemos atopar otros ejemplos, como por ejemplo yo falo en asturiano, ¿vale? La situación o la forma de realizar esta lectura es sencilla, simplemente tenemos que hacer como que no existiera en medio ese apóstrofo, ¿de acuerdo? Como si la letra fuera seguida de la palabra. Asturias y Brano. Vamos ahora con un ejemplo con de. Xuan y d'Avilés, ¿vale? D'Avilés, non de Avilés. D'Avilés. Xúntase ese sonido y por lo tanto desaparece el sonido de la E y decimos Xuan y d'Avilés. Vamos con otro, en este caso, con que. Non me digas que agora non quieres venir. Que agora, non que agora, ¿vale? Y es sencillo y es claro. Vamos con otro más, de los pronombres átonos métese. Non me fallo en este lugar, non me fallo. No tiene mucha dificultad. Vamos con el siguiente grupo. Este es más pequeño y una parella. La y pa, ¿vale? El artículo la y la preposición pa. Apostrofe nada más con palabras que entamen per a o h muda más a.
esto ye diferente a las anteriores, que apostrofaban con palabras que entamaban per cualesquier vocal, ¿de acuerdo? Y apostrofen también nada más hacia adelante, no podemos apostrofar hacia atrás. Vamos a ver de ellos ejemplos. La amiga d'Olaya ye vecina de Lluís, ¿vale? Esta ya es la apostrofación de d'Olaya, que ya vimos en antes, y la amiga, ¿vale? No la amiga, sino la amiga, y ese todo xunto, ¿vale? Vamos a ver otro con pa. Ahora vamos pavilés, ¿vale? Ese otro ejemplo. O el último, que me faltaron ahí un par de lletres. Por ejemplo, nun ye el momento del amor, ¿vale? Bueno, no, en este caso no, porque amor ye masculín y por lo tanto se diría del amor, ¿vale? Y diría una contracción entre de y L. Vamos a ver con, por ejemplo, nun ye el momento de la amargura, vamos a poner, porque como nos falta ahí la palabra, entonces diríamos nun ye el momento de la amargura. No tiene tampoco más dificultad. Vamos con una partícula, en este caso el artículo el, que lo pongo solo porque es el único que apostrofa hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Por lo tanto, apostrofa con palabras que entamen o que acaben per cualquiera de las vocales, A, E, I, O, U, o H muda más cualesquiera de esas vocales, hacia adelante o hacia atrás, como os decía. Y cuando hay doble posibilidad, esto ya cuando tiene una palabra, ese artículo el, está entre una palabra que acaba en vocal y entre otra que entama también per vocal, digamos que tiene prioridad la palabra hacia adelante, ¿vale? Vamos a verlo ahora con 10 ejemplos. Por ejemplo, la casa, el panadero y esa. Y tenemos ese el que apostrofa para atrás. No decimos la casa, el panadero, sino que decimos la casa, el panadero, ¿vale? El amor y un sentimiento. Y ahí tenemos otra apostrofación de si el, que no decimos el amor, sino que decimos el amor. Y este último, que podía apostrofar hacia adelante o hacia atrás, porque hacia atrás tenemos esa E del que xose, y hacia adelante tenemos esa H muda y esa O de home. No decimos que xose l'home, sino que decimos que xose l'home, ¿vale? Apostrofa y pronúnciase junto con home, no junto con que xose, como en el caso de casa, que se apostrofa hacia atrás. Bien, vamos a ver 10 observaciones sobre el apóstrofo y las apostrofaciones en asturiano. Aquí tenemos que hay que recordar que solo las partículas que estaban en aquella frase, ¿recordáisla? En la de él, pa' qué metese, ¿vale? En la de él, pa' qué metese. Hay que recordarla. Solo esas partículas, solo esas palabras apostrofen. Por lo tanto, nunca apostrofaremos, por ejemplo, el artículo neutro lo, ¿vale? Lo ha fallado, lo olvidado, aunque en la fala, y es cierto que es normal que podamos decir lo olvidado, ¿vale? Y estamos haciendo realmente una xuntanza ahí, pero per escrito cal tenemos esa diferenciación entre lo y olvidado. No se apostrofa nunca la conjunción y o el pronombre guión curtiu y, ¿vale? Esto es aquellos y el fiu, no aquellos y el fiu, ¿vale? Eso no lo podríamos hacer porque no se dan a falas y fenómeno, por lo tanto no se representa en la escritura. Y apurrió y el queso, y no apurrió y el queso, ¿vale? Apurrió y el queso. Bien, tampoco apostrofamos cuando hay una pausa, que en la escritura representase con una coma, da vezu, o a veces con puntos suspensivos. Vémoslo aquí. Rompió, paezme, el charro, ¿vale? Quédanos claro, ¿no? Hay 10 observaciones más. En xamás se apostrofa el interrogativo o exclamativo que. Decimos que hora ye o que asina non. No hay que diferenciarlo del otro que vimos en antes, ¿vale? Después, hay momentos también de dulda. Tenemos los da cuando tenemos que más artículo el o que más pronombre personal el. Ahí hay dos maneras distintas de apostrofar. Vemos por qué. Cuando se da este que más el artículo, digamos que quien pierde la letra y el artículo el, y quedaríamos que el. Mientras que cuando ye el pronombre el, lo que tenemos ye que la letra que cae y la de que. Vémoslo ahí, que el. Bien, pronunciase igual, pero escribirse distinto. Hay que tenerlo bien claro. Bien, hay que también tener claro que las contracciones, que veremos otro día, si ya no les visteis este año en el curso, no apostrofen. Así que cuando juntamos en más la, que en asturiano
pronunciase y escríbese na, por exemplo, estamos na clase de asturiano, non podemos depois ese na facer ningún tipo de apostrofación. Así que non diríamos na aldea Taballuisa, sino na, bueno, aunque despois pronunciamos na aldea Taballuisa, prácticamente igual, na escritura cal tenemos esa contradicción na en sin apostrofar con la siguiente palabra que entama perá. Y bien, esta ye la explicación que vos puedo yo dar, güey, sobre las apostrofaciones. ¿Qué vos digo? Que repaséis en casa, que agarréis esos libros y esos apuntes que vos dan los vuestros profesores en clase, porque sé que seguís trabajando desde casa y quiero siempre aprovechar para mandaros un saludo a todo ese profesorado que está haciendo ese trabajo tan interesante y tan intenso con tantas dificultades desde casa. Voy a descansar un momentín y torno para daros un recurso para que estos días, que todavía hay que estar un poquitín en casa, hay que seguir evitando salir demasiado, y si lo hacemos siempre es poniendo el máscaro, cuidando de no tocarse la cara, cuidando de, bueno, esas recomendaciones que nos dan continuamente de faceles. Bueno, como tenemos más tiempo para estar en casa, voy a hablaros de un músico y voy a recomendaros la su última canción que acaba antes de a las redes en esta cuarentena. Vémonos ahora. Bueno, pues ya estoy aquí otra vegada. Vamos a hablar, güey, de un músico. Sabéis que me presta a haceros recomendaciones musicales porque la música es una de las mejores maneras de averase a la lengua asturiana y de hacerlo de una forma divertida, entretenida. Pásanos el tiempo volando y estamos aprendiendo en sin darnos cuenta. Así que voy a hablaros de Maxi Areñes. ¿Y por qué tengo aquí un libro? Bueno, porque Maxi Areñes, que ye de Xixón, nació en el año 1972 y es doctorado en filosofía, músico, contador de cuentos, bueno, fai una montonera de cosas, también participa en medios de comunicación, vamos, ye un todoterrén de la cultura, de la literatura, de la música, metido dende cuanta ya una montonera de grupos de folk, y dende la so casa, Nareñes, pues publica, por ejemplo, libros como este, Cuentinos dende Areñes, un libro del que voy a llevos un poema muy curto para después ya pasar a la parte musical. Préstame porque fala precisamente de internet, donde estamos ahora tantas horas y donde pasen cosas como las que cuentan este poema. Nel corralín de internet hay patos, pites y gallos, tanto gallo y el que hay, que entamen 100 maravallos, collacios de calentar a más de 4 la orella. Pero a mí no me preocupa, y más, ya no me faen mella, porque gallos de internet son pitinos de calella. Bien. Voy a deixaros agora, para rematar este espacio, con uno de los temas que Maxi Areñes grabó de este zarro que tuvimos en casa, donde además él, si lo buscáis en las redes sociales, pues cuelga casi que todos los días cuentos, relatos que va leyendo, que va contándonos, también fixo actuaciones musicales en festivales, permanentemente en su canal de Facebook, y por lo tanto creo que tiene una enorme oferta cultural que ofrinos en estos momentos nos que cada vegada tenemos más interés por ver más cosas de aquí de Asturias y más cosas en asturiano. Así que voy a deixaros ya con su último vídeo fecho dende casa, con la su última tema musical que creo que va a prestaros a bondo, y vémonos enseguida en otro espacio aquí en Educastor TV. Hasta la próxima. La primavera fa el canció i el canció la primavera i el canció la primavera, mañanina solellera. Sopla canción del nordés y desde el cueto hasta Friera, y desde el cueto hasta Friera, sones nuevos por doquiera. La pega el hierbato y la reitana, canción los niños nareña, canción el gallo una quintana. Desde el charcón a les cuartes, canción gallos y gorriones, y canción al alma mi padre.
La primavera fa el canfiu i el canfiu la primavera i el canfiu la primavera, mañanina solellera. Perdonad que vuelva, pero ya que estaba acordándome que estos días están tamando ya con la prematrícula de las asignaturas en los institutos, en los colegios, y que es importante que ya sabéis, si queréis seguir aprendiendo lengua asturiana o gallego asturiano en Leonavia, lo que tenéis que hacer es matricularos en la asignatura de lengua asturiana y literatura, y de gallego asturiano. Así que no dejéis de hacerlo. Ya sabéis que en todos los centros públicos y concertados tenéis derecho a recibir la asignatura de lengua asturiana y literatura, aunque seáis los únicos que os matriculéis, que no es el caso porque cada vegada más familias y más alumnado en toda Asturias está agarrando esta asignatura, que es tan importante para conocer la nuestra cultura, la nuestra lengua y Asturias. Venga, vémonos el próximo día. Hormiga, insecto eminóptero, de tamaño pequeño, que vive formando colonias. Ant, Namel. Muravi. Mai. hormiga.